Días, apreciados hermanos, ¿cómo se encuentran? Cerrando ya noviembre, así que seguramente en su agenda ya hay algunas cosas de reuniones familiares, tal vez alguna cena por ahí especial o algunos compromisos, y entonces el tráfico en esta ciudad de Monterrey se empieza a cargar. Ayer estaba en camino al radio, al Ministerio Radial de Encuentros de Fe. En la avenida Madero se pone lo doble, estás haciendo lo doble de tiempo que en tiempo regular. Pero significa, hermanos, que este frenesí de cierre de año nos debe de servir a todos para tener momentos reflexivos, ver hacia atrás. Esta semana tuve la oportunidad de estar en una especie de examen profesional, donde chicos de segundo año de su carrera expresaban pues quiénes eran y por qué habían escogido la carrera que habían escogido, en este caso odontología. Y una chica dijo una frase que me gustó mucho y hasta la anoté. Dijo: yo escogí mi carrera teniendo en mente cómo podía dar el mensaje de Jesús más fácilmente. Esa fue su prioridad. Imagínense qué bonito. Tú le preguntas a un chico de acá con otro trasfondo: ¿por qué escoges la carrera? Porque me gusta, porque mi papá, porque el negocio familiar. Pero ella dijo: porque yo siento que de esta manera, en esta carrera, puedo dar el mensaje de salvación. Así que ojalá que nuestras prioridades cambien, nuestra meta sea siempre: voy a ir a esta reunión familiar y cómo les puedo dar un mensaje de amor de Jesús. Voy a hacer esto porque mi prioridad es decirle a esa persona que Jesús la ama, que Jesús la abraza y quiere verlo en las mansiones celestiales. Que esas prioridades también se permeen en nuestros poros, hermanos. Y hoy voy a pedirles que brevemente abramos la Biblia en uno de los salmos más hermosos, más conocidos, que es el Salmo 23. Algunos no necesitan abrir la Biblia porque ya se lo saben, yo sé, pero quiero decirte que a manera de ejercicio vamos a abrir en el Salmo del Pastor y a encontrar 12 promesas que Dios nos hace así nítidamente en este salmo. A ver, Jehová, ¿qué dice? Es mi pastor. Aquí no está, es en sus Biblias. Jehová es mi pastor. ¿Cuál promesa encuentran ahí? Nada nos va a faltar. Provisión, nada me faltará. Vamos a hacer un listado de las 12 promesas del Salmo 23. ¿Por qué el Salmo 23 si estamos estudiando Jeremías? Porque ahorita vamos a tratar de empatar la figura del pastor y la oveja con la del yugo, para que vean qué interesante y cómo podemos aprender más cosas al respecto. La promesa del Salmo del pastor es provisión, la número 1. Síganle leyendo, ¿qué más? Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Significa reposo. Dios te promete reposo. Son 12. Luego, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es decir, Dios te promete refrigerio. O sea, siempre está fresca tu alma, tu vida. Dice: confortará mi alma. O sea, Dios te ofrece consuelo. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Es decir, guía. Aunque ande en valle, esta es una de las más hermosas promesas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, que no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Protección y fidelidad, porque dice Dios que Dios se compromete a estar contigo en la cama del enfermo, al lado de tu familiar que estás tal vez enterrándolo, o en la situación más difícil. Allí él está, y es fidelidad. Fidelidad. Tu vara y tu caballado, ¿qué le van a hacer? Dice: me infundirán aliento. O sea, aliento. Y luego hay otra figura hermosa: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
significa esperanza. Mi copa, ¿qué está? ¿Qué le pasa a la copa del creyente? Está rebosando. Significa abundancia. Ciertamente el bien y la misericordia, ¿qué le pasa? Me seguirán todos los días de mi vida. Estamos hablando de bendición. Y luego termina este salmo hermoso, y en la casa de Jehová moraré por largos días, es decir, vida eterna, vida eterna. 12 promesas. Yo creo que muchos ya lo habían analizado, así que por eso es de los más preferidos. ¿Sí es de los más preferidos de ustedes? Sí, ¿verdad que sí, hermano? 12 promesas. Y cuando lo lees y estás todo abrumado, abrumada por alguna situación de la vida, mira, todo eso es lo que te promete Dios en unas pocas líneas. ¿Y por qué la figura del pastor para iniciar esta lección? Dice el Salmo 95:7. Ya leímos el segundo, pero ¿qué dice el Salmo 95:7? Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Exacto. La figura de la oveja es recurrida constantemente en la Biblia. ¿Quién es la oveja? ¿Quién es el pastor? Jesús. Está claro. Entonces, una de las partes del Salmo 23, ya estamos claros, tú y yo somos una oveja. ¿Y por qué ovejas podrías decir? Porque son criaturas tímidas, indefensas, pacientes en el sufrimiento. Pacientes en el sufrimiento, hermano. No sé si tú eres paciente en el sufrimiento o eres de los que te echas a llorar y echas a patadas y empiezas a reclamar. No, la oveja es paciente. Y hay algo que le pasa a las ovejas, y vamos allí. Las ovejas, dice la promesa, junto a aguas, ¿qué? Reposo. No pueden tomar agua mientras está el río todo crecido o todo revuelto. ¿Saben por qué? Porque se ahogan, porque se mojaría toda su lana. Y en términos salvajes o libres, si una oveja está toda pesada por la lluvia, entonces se puede ahogar y es muy cansado para la misma. Imagínense con toda su lana, con los kilos de lana, y además mojado, sería muy pesado. Entonces, por eso la promesa del Salmo 23, una de ellas es que Dios te promete que no tu peso, lo que tú puedas soportar en esta vida, no debe ser muy pesado, porque si no te aplastaría. Y entonces, si hay tal promesa, ¿por qué vemos esta figura del yugo? Y ahorita la analizamos. ¿Qué dice Jeremías 27:2? El Señor me dijo, hazte una correa y un yugo y ponlos sobre el cuello. Y aquí, como tantos profetas, tenían mandatos a veces extraños en los cuales Dios les pedía que actuaran, no solamente dijeran, sino con sus trazos escénicos, por así decirlo, como un actor, que vivieran esas figuras o esa simbología. Y en vez de estar tranquilo, como una ovejita, Jeremías parece que se le puso pesado. Y además, por si fuera poco, aparte de dar un mensaje impopular que no te iba a traer los aplausos de tu pueblo, ponte una de estas artefactos, que por cierto es pesadito. ¿Cuál era el yugo o cuál era el propósito de este yugo? Hermanos, ¿para qué se usa un yugo? Vamos a entender la figura desde el punto de vista de servicio o utilidad. ¿Para qué? ¿Sí? Une a dos animales para hacer un trabajo, pero ¿para qué más sirve? Aparte de trabajar. Y aquí hay para guiar. No era tanto, fíjense, hay que entenderlo así, no era tanto para hacerle más pesado el trabajo al animal. No era un castigo per se. O sea, no era para, tú eres la bestia y tienes que además cargar esta madera. No. Era, por eso les puse estas preguntas. ¿Era para hacer más fácil o más difícil la tarea? Más fácil.
era para hacer el trabajo más pesado o más liviano. Más liviano, porque en el caso de una yunta, entre dos, pues, se reparte físicamente esa fuerza. Entonces, esta figura del yugo tiene una connotación muy profunda, hermanos, y ahorita regresaremos a Jeremías y por qué ese yugo de madera se lo tenía que poner en el cuello. Pero regresemos a la figura que Jesús puso en su palabra, y ahora sí, Robinson, nos ayudas a leer Mateo 11, 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, Jesús te invita, te insta, te exhorta a llevar su yugo, el cual es un instrumento ¿de qué? ¿De castigo? Ándele, oveja, yo quiero que tengas bien pesado. No, al contrario, dice aquí, quiero que tengas descanso para tu vida. Porque mi yugo, dice, es fácil y ligera mi carga. Pero, hermanos, entonces, ¿cuál es el yugo de Jesús? ¿Cuál es el? Es la guía de Jesús. Así es. O sea, es la compañía de Jesús al lado de tu vida, aligerando las cargas de la vida. Exactamente. ¿Saben, hermanos? Teniendo esto en mente, yo quisiéramos otra listita, por favor, para que dejar bien claro, además de esa compañía tan especial que tú y yo tenemos, porque no sé si alguna vez te has sentido solo, sola, al enfrentar un reto o una disyuntiva de la vida, pero dices, a ver, no estoy sola, no estoy solo, Dios me promete estar a mi lado, al frente de mí, abriendo caminos o cerrando las puertas también, porque a veces nosotros, por aquí, Señor, esto es lo mejor para mí, y vemos, paz, cómo se cerró el proyecto, cómo se cerró esa oportunidad. El yugo de Jesús involucra 4 cosas, hermanos. Es la voluntad divina. El yugo de Jesús es 1, voluntad divina. El yugo de Jesús también involucra la ley de Dios. La ley de Dios. El yugo de Jesús involucra someterse a la disciplina o disciplina. ¿Te gusta la disciplina de Dios? ¿Te gusta? Pues David la prefería. Una vez se mereció un castigo, ¿no recuerdan esta historia algunos? Y Dios le dijo, a ver, te mereces un castigo, David. ¿Qué prefieres? ¿El ataque a tus enemigos? No sé si una enfermedad, una plaga, o que Dios te tenga ahí como una catafixia, una buena disciplina. Prefiero la disciplina de Dios, porque Dios es misericordioso. Y le fue mejor. Y por último, es imitar la manera de vivir de Jesús. Imitar la manera de vivir. Ese es el yugo de Jesús. Entonces, cuando Jesús te invita, hijo, lleva mi yugo, porque es fácil, es ligero y se te va a hacer la vida mucho mejor que si no lo haces así. Que se te vaya tu mente a estos 4 puntos, dicen los comentaristas, es la voluntad divina, la ley de Dios, aceptar las disciplinas de Dios. Oye, Señor, es que yo no quiero pasar por estas situaciones, esta enfermedad, estos contratiempos, pero me someto. Eso es aceptar el yugo o imitar la manera de vivir de Jesús. ¿Saben, hermanos, que el hecho de que Jeremías se pusiera un yugo de madera para decirle al pueblo, hey pueblo, Dios tiene una disciplina para ustedes? ¿Se han portado mal? Nos hemos, porque los profetas eran empáticos, aunque eran obedientes, ellos tenían esa empatía con su pueblo. Nos hemos portado mal y Dios ha puesto un medio de disciplina. No nos vamos a escapar.
Y ese medio de disciplina es a través de la invasión de Babilonia. Y ese es un yugo de madera, de sometimiento. Vamos a aceptar que vengan los enemigos, es parte de lo que Dios ha puesto para nuestras vidas. Pero ¿lo aceptaron o no lo aceptaron los miembros de Judá? No, ¿cómo crees? No, Jeremías, yo creo que oíste mal, estás mal. A veces cuando nos rehusamos a las disciplinas de Dios, empezamos a patalear y empezamos a naufragar. Y una de las cosas que yo quisiera recalcar de tantas que aprendimos en la semana es esta. Vamos a la historia. En el 2004, yo me encontraba muy tarde viendo la tele. Y entonces, no sé si a ustedes le llegaron las noticias de que un gran tsunami había tocado muchas costas de Asia y de todos esos lugares. Dicen las historias que después se empiezan a popularizar. Una de ellas fue esto. Este tsunami que golpeó al sudeste de Asia, dicen que unos turistas se encontraban muy temprano en la mañana ya en esos elefantes que en Tailandia es muy clásico el turismo. Y los elefantes aparentemente al ver que algo iba a pasar con ese, pues no sé, esa intuición de leer los vientos y todo, antes de que golpeara ninguna ola, dicen que se llevaron a los turistas y empezaron corre, porque vieron que el mar se recogía, o sea, se fue para atrás, y entonces estos grandes animales dijeron, algo viene, vámonos a correr con todo y turistas, y los llevaron en una montaña alta, y sabemos el desenlace. Esas personas pudieron contar la historia, ¿por qué? Porque esos animales pudieron percibir. Otra historia nos cuentan que unos turistas estaban todavía en la cama en su resort cuando escucharon los sonidos que hacen los animales asustados. Fue tanto el ruido que se levantaron a ver qué había pasado. Y entonces al ver que empezaban a huir y que ustedes saben que las cadenas de un elefante son en la patita, es cortito, pues empezaron a escapar. Los turistas se pusieron a pensar, algo va a pasar, y huyeron, y también la pudieron contar. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque estos animales fueron capaces de sobrevivir al reconocer que una fuerza superior a ellos estaba por manifestarse. Algo iba a pasar, no sabían qué, pero mejor me someto a la señal. Los mensajes de Jeremías, a través de esta historia del yugo de madera y posteriormente de hierro, nos quieren enseñar una historia, y por si no nos quedó claro, Dios se manifiesta con palabras muy nítidas para decirnos por qué quería enseñarle a Judá y a todo el pueblo verdadero, toda la iglesia verdadera, a través de la historia subsiguiente en la cual estamos todos nosotros. ¿Por qué es lo que Dios quería enseñar con esta figura del yugo? Vayamos a Jeremías 27:5. Yo hice la tierra, al hombre y a las bestias que están sobre la tierra, con mi gran poder y mi brazo extendido, y la di a quien quise. Algo que no podían entender los miembros del pueblo de Dios, en este caso Judá, era cómo Dios nos manda decir que va a venir una fuerza extranjera, en este caso Babilonia, y nos va a tomar, y es parte de su plan. No, nosotros debemos ser soberanos. Él nos prometió esta tierra. ¿Cómo pelean todavía la tierra de Israel? Con misiles y con bombazos, sin misericordia, matan niños, se defienden, y ahí está la guerra que nosotros podemos leer cada día en las noticias, una historia sangrienta. Y entonces eso estaba muy dentro de sus genes. Decían, ¿cómo es posible que Dios nos diga que ahora el poder y la preferencia aparentemente se lo va a dar a otros? Y entonces Dios dice, hey, hijo, yo hice que la tierra, tú no me tienes que andar cuestionando a mí. Dice, yo hice al hombre en general, a las bestias. ¿Con qué? ¿Con qué la hizo?
con mi gran poder y mi brazo extendido. ¿Y qué? ¿Qué hace? ¿Qué puede hacer Dios? Dios puede quitar y poner. Por eso todos los que se meten en esos ámbitos políticos de que no, que vamos contra las autoridades, no reconocen este principio de soberanía. Dios permite, respeta, pero al final de cuentas, ¿quién tiene el sartén por el mango? Dios. Entonces, ¿qué andas peleando? No te desgastes allí. Tú tienes que pelear por el reino de Dios y establecerlo en tu corazón y en la de tu casa y en la de todos los que te rodeen. Ahí sí peleale. Y con, no sé, de rodillas y por horas y desgástate ahí. No pelees para establecer un reino efímero, etcétera. ¿Saben? Algo que debemos de quedarnos muy claros en esta lección es esto. El término de la soberanía. Algo que no entendía el pueblo de Judá y de Israel. ¿Quieres que te vaya bien? Respeta la soberanía de Dios, los planes de Dios. Soberanía viene del latín sober, que significa encima. Hay alguien encima de ti. Hay una mente superior a la tuya. ¿Tú tienes planes? ¿Anhelos? Pues hay alguien que ya pensó en anhelos superiores, en planes superiores para tu vida. Ayer el doctor Oscar Carrión nos acompañó en Encuentros de Fe y decía cómo la gente en el medio cristiano ha roto dos principios básicos que Dios mismo estableció en el sábado. Uno es que Él puso el sábado para convivir con sus criaturas. ¿Y qué dice el mundo cristiano? No, es el domingo. Y te sacan argumentación. Y yo no necesito este sábado. Yo necesito el domingo, otro día de descanso, otros planes, otras leyes. Y entonces aquí nos ponemos abajo o encima de Dios. O sea que ahí, ¿quién es el soberano en esas personas? Es el hombre, tus ideas, tu congregación, tu raciocinio, lo pones por encima de Dios. Y el segundo principio que él mencionaba, que ahorita la gente está rompiendo, es con el matrimonio entre homosexuales, porque en el mismo sábado se celebró el primer matrimonio entre Adán y Eva. Y ahorita, ¿cómo se argumenta, apreciados hermanos? ¿Cómo se argumenta? No, es que tienen derecho también, hay que respetar, son gente buena, 2 mujeres, 2 hombres. ¿Cómo estamos poniéndonos encima de lo que Dios ya ha establecido? Y así le podemos poner muchos, múltiples ejemplos. Pero la pregunta es, de acuerdo a la Biblia, ¿quieres que te vaya bien? Yo creo que todos estamos aquí por eso. Respeta la soberanía de Dios. Por eso tu día debe de empezar con un momento de oración. No sé cuánto alcances o hayas distribuido, pero debes de iniciar con ese sometimiento, decir, Señor, aquí estoy, soy criatura, por gracia me tienes vivo. ¿Qué quieres que yo haga? Daniel, el profeta Daniel, dice que este poder llamado Babilonia, que iba a usarlo Dios como medio disciplinario para sus hijos, para darles una lección, era no porque Babilonia fueran los mejores y los más capaces en el terreno militar y estratégico. ¿Por qué Babilonia iba a aplastar a Judá o llevárselos? ¿Por qué? Aquí dice la razón. Vayamos a Daniel 4:25. Te echarán entre los hombres, vivirás con las bestias del campo, hasta que entiendas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y a quien Él quiera lo da. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se olvidó y pensó que había sido el gran conquistador por su destreza, por su poder, por sus ejércitos disciplinados, porque había oro en abundancia en Babilonia. ¿Pero fue por eso? No, fue porque Dios lo había utilizado
como este medio de disciplina. Y entonces, porque se le olvidó, le cayó un castigo. Y aquí lo estaba expresando el profeta Daniel. Cuando Nabucodonosor perdió la razón y anduvo ahí como animal unos, ¿cuántos años? Unos años en el cual le expresa este castigo porque se le había olvidado, dice aquí el versículo, que el Altísimo domina. No te desesperes como oveja con el pastor. Él no se le va nada. Él domina las circunstancias de tu vida. Solo está en nosotros en someternos. ¿Quieres aguas de reposo? ¿Quieres esas 12 promesas del Salmo 23? Yo creo que sí. ¿Sí las recuerdan? Y si no, las repasamos en casa. Las 12 promesas del Salmo 23 son tuyas. Y vas a sentir tan descansado cuando empieces a meditar en ellas, porque te pones a pensar, sí, Señor, porque a veces me desespero por mis circunstancias adversas o porque las cosas no salieron como yo quería. Si tú dominas todo, a fin de cuentas se va a hacer la voluntad de Dios. Y ojalá que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque ahí sí somos libres. Dios, ¿qué más quisiera? Que esta iglesia estuviera repleta de hijos agradecidos, de familias unidas, preparándose para su segunda venida. Pero ¿por qué estamos tan incompletos? Porque está la libre elección. Pero a fin de cuentas, Dios promete que lo va a venir y lo va a cumplir. Sí, el Altísimo domina. Está en nosotros en ser sumisos o soberbios. ¿Dónde quieres estar? ¿Abajo o arriba? Yo creo que estar abajo. ¿De qué? De un Dios de amor que me ha llamado y que ha preparado todos esos planes que dice, hijo, ni te imaginas lo que tengo para ti en el cielo, ni te lo imaginas. Y es algo que nos debe de emocionar, esa promesa. Y entonces, siempre que Dios manifiesta un plan, viene una contraparte. Y mientras Jeremías decía, hey, pueblo, nos portamos mal, va a venir Babilonia, pero debemos de ser sumisos para que nos vaya bien. Va a ser un periodo de prueba, como un quiz, como un test. Pero tenemos que ser así, sumisos. En este periodo vino otro que se llamaba Ananías y se empieza a predicar. No es cierto, Jeremías dice mentiras. Nos va a ir bien porque somos el pueblo de Dios. Imagínate los dos predicando, uno un mensaje de juicio y otro de gracia. ¿Quién tenía más gente? Si hubieran recogido ofrendas, ¿quién hubiera recogido más ofrendas? Pues el de Ananías, porque al ser humano no nos gusta escuchar juicio o que tenemos que ajustar nuestra vida. Nos gusta que nos digan que nos va a ir bien. ¿Cuántos predicadores de la prosperidad están así, llenas las iglesias, prometiendo, mira, yo tengo un Cadillac y mi casota? Te va mal porque no has sido fiel. Videos y videos. Los hermanos del Castillo del Rey, ese es uno de sus incentivos. Se lo digo porque ahí tengo una amiga que decía, es que mi pastor se acaba de comprar su tercer Cadillac y tiene una casona y yo quiero, o sea, el interés económico antes que la verdad de Dios. Y mucha gente, me imagino, que así como ella, era su incentivo. Yo voy a esa iglesia porque a mi pastor le va, pero que te viene. Entonces, el predicador de la gracia, Ananías, decía promesas de Dios. Seguramente el Salmo 23 se lo recetaba. Te va a ir bien, vas a tener abundancia. Y entonces se desespera con Jeremías, le agarra el yugo de madera, se lo quiebra. Y entonces, apreciados hermanos, viene allí. El punto es, ¿a quién le vamos a creer? ¿Al que nos habla palabras bonitas? ¿O al que nos dice y nos invita a hacer ajustes en nuestra vida? ¿Cómo poder pesar a alguien que diga la verdad y la mentira? ¿Cómo? Les voy a decir un secreto, que no es secreto porque está en la Biblia. Pero aquí dice Amós 3:7. A ver, ¿quién lo tiene, por favor? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. No hará nada Jehová
sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Jeremías dio un mensaje, dijo, nos vienen tiempos difíciles. ¿Y saben qué? Citó al profeta Oseas, a Habacuc, a Sofonías, y el otro Ananías. ¿A quién citó? A nadie. Por eso ahí es el peso de la evidencia bíblica. Tú no puedes, ninguna doctrina descansa en un versículo bíblico o en un pensamiento. Tiene que haber una hilación de textos. Por eso el estudiante de la Biblia encuentra esa belleza. Jeremías hiló todos estos mensajes que llegaban a lo mismo. Y Ananías, no. ¿Y qué pasa con los profetas falsos, hermanos? ¿Qué pasa? Vayamos a Jeremías 28, 15. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, el Señor no te envió y tú has hecho confiar a este pueblo mentira. ¿Y el otro? Por tanto, así dice el Señor: yo te quito de sobre la tierra. Este mismo año morirás porque hablaste rebelión contra el Señor, y en el 7º mes del año Ananías murió. Los profetas verdaderos, lo que dicen en nombre de Dios, se cumple. ¿Cómo poder distinguir? Cuando tú y yo tengamos esa comunión diaria y te puedas decir, esta persona dice la verdad, y el Espíritu Santo, el Maestro por excelencia divino, te va a ayudar a distinguir los mensajes correctos para nuestros días. Así que, apreciados hermanos, nosotros también tenemos profetas. Hay tantos profetas en la Biblia que hay que estudiar sus profecías. Tenemos a la hermana Elena G. de White, que hay que estudiar los mensajes de Dios que ha dejado a través de su sierva. Así que no estamos solos. El Espíritu Santo nos va a ayudar a distinguir dónde está la verdad. Que tu vida sea una luz para todos los que te rodean. Dios te bendiga.